Bueno, y tal cual como les adelantaba, nos venimos a nuestra provincia para que tratemos uno de los temas que a mi criterio es sumamente importante a partir de la aparición oficial, la firma oficial por parte del gobernador del decreto donde dice que el 14 de mayo del año que viene serán las elecciones provinciales. Pero en ese decreto, como charlamos la semana pasada, no solamente está contemplado la convocatoria en sí, de manera institucional, oficial, sino también establece cuáles son los cargos que se van a elegir en la provincia: gobernador, vice, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes en los 60 municipios. Y como yo les comentaba ese día, la semana pasada, lo más llamativo, lo más nuevo, es el tema de la elección de concejales. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia política de Salta, los concejales se van a elegir por 4 años. Se va a dejar de lado la elección por 2 años, como era antes, y que Salta era una de las pocas provincias en el país que tenía este régimen. Pero el tema de la elección de concejales es novedoso, no solo por 4 años, sino por cómo se van a distribuir el mandato de 4 años de los concejales en esta primera vez que asuman. Porque algunos, de acuerdo a la cantidad de concejales por municipio, algunos van a estar por 2 y otros por 4. Bueno, queremos saber cómo se va a hacer esa selección. ¿Cómo van a decir? Bueno, vos vas a ser concejal por 2, vos por 4. Y como nosotros decimos siempre, cada vez que tenemos este tipo de cuestiones, nos gusta hablar con los que saben, con los que estudian, con los que se dedican a esto, y para eso lo hemos convocado, como ya lo hicimos muchas veces, a quien consideramos que es uno de los más estudiosos de lo que es el régimen municipal, que no es sencillo, es un tema que hay que dedicarle tiempo, y con quien vamos a hablar ahora es verdaderamente un estudioso del tema, y por eso es que nosotros lo llamamos. Presentó libros, en fin, es un reconocido dirigente político, por otra parte, y también un muy querido amigo. Hablamos de el doctor Martín Ávila, dirigente de Memoria y Movilización desde lo Político. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás? Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación para hoy, bueno, para toda la audiencia, y bueno, por supuesto, siempre acá a disposición. Bueno, vos sabés que, como digo siempre, cada vez que hay cosas como esta, nos gusta hablar con los que saben, para que nos ilustren a nosotros y a la audiencia, por sobre todo. Y vos, como decías, sos un estudioso del régimen municipal, no tocás de oído, como se dice, sino que, bueno, sos autor de libros, en fin, bueno, sos una autoridad en el tema. Y para muchos, la gran pregunta que me hacían, y por eso dije, no, vamos a hablar con el doctor Ávila, porque él es el que sabe, la pregunta que se hacen varios es, ahora que ya está hecha la convocatoria de elecciones, ¿cómo se va a hacer esto de los concejales? Mandato por 4 años, por primera vez, pero la mitad, o un poquito menos según el número, tendrán mandato por 4 años y los otros lo tendrán por 2. Me hace acordar cuando en el 83, cuando se incorporan los legisladores, los diputados acá en Salta, que eran más de 200 en esa época, en ese momento se resolvió. También había que ver quiénes estaban por 2 y quiénes por 4, y se lo solucionó de la manera, a lo mejor la única que había en ese momento. Sorteamos, vos sos por 2 y vos sos por 4. ¿Qué va a pasar ahora con los concejales, doctor Ávila? Bueno, primero que nada, te agradezco la presentación, tu referencia, eso, bueno, por supuesto que me da gusto escucharla, más la decís hoy, te comento, te anticipo que estoy por el mes que viene, porque vamos a publicar el libro actualizado con la reforma del 2021, que por supuesto ya tengo reservado un ejemplar para vos. No, bueno, le agradezco, doctor, pero desde ya le estoy diciendo que tiene que venir y presentarlo acá en 7PM, le ofrecemos el programa para que haga la presentación. Va a ser un gusto, siempre un placer hablar con vos, con todo tu equipo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, en referencia a la pregunta que decías, claro, efectivamente, por fin los concejales de Salta van a durar 4 años,
esa es justamente una de las reformas del año pasado, del año de la convención del 2021. Entonces, los legisladores han decidido, mejor dicho, los convencionales han decidido que se elijan por mitades, por ende, a los consejos liberantes que tengan 7 o más, más concejales. Entonces, por ejemplo, los consejos liberantes que tienen 3 o 5, ellos eligen la totalidad, la van a elegir el año que viene junto con el intendente o la intendenta, van a elegir el intendente y la totalidad de los concejales, los 3 o los 5, y por 4 años, o sea que el concejal que sea electo en los municipios de 3 y 5 concejales el año que viene va a durar 4 años junto con el intendente. Municipios, estoy hablando municipios, por ejemplo, Aguas Blancas, sí. Los Toldos, Molinos, Seclantá, bueno, para dar ejemplo, ¿no? Urundel, Urundel, Animaná, Coronel Molde, por ejemplo, bueno, los que tienen hasta 3 concejales. Bien. 3 y 5. 5 también, recordemos algunos nombres, permitime, Martín: Apolinario, Sarabia, Cachi, Vaquero, por ejemplo. Vaquero tiene 5, correcto. Exacto. Bueno, la Caldera tiene 3. La Caldera, por ejemplo, tiene San Carlos, 3. Animaná. Sí. El Jardín, Coronel Molde, Angastaco, Correcto. La Poma, La Viña, bueno, Poma. Sí, buenísimo. O sea, entre 3 y 5 concejales, chavo, esos se eligen por 4 años y a otra cosa. O sea que ellos vuelven a, los ciudadanos, los vecinos, tendrán la posibilidad de volver a intentar ser concejales en el año 27. Recién en el 27, ellos no van a tener renovación parcial en el 25. Bien. Se eligen bien. La totalidad y por 4 años. Bien. En el caso de los consejos liberantes, si tengan 7 concejales o más, sí. Vamos con los ejemplos también. Campo Quijano, por ejemplo, tiene 7. Aguaray, Cafayate, La Merced, Las Lajitas, Colonia Santa Rosa, El Quebrachal, Hipólito Yrigoyen, Santa Victoria Este, eso tienen 7 concejales. Bien, de los que tienen 7, los que tienen 9, los que tienen 11, que es Tartagal, Orán, que tiene 12. Y la ciudad de Salta, que tiene 21, sí. O sea, el resto de los consejos que tienen, repetimos, de 7 para arriba, van a elegir solo la mitad de sus concejales por 4 años, porque esa es lo que instituye la Constitución Provincial Nueva, dice que solamente se deben elegir por mitades que duren 4 años. Entonces, la pregunta la que vos planteaba, ¿qué hacemos con la otra mitad? Bueno, lo que se ha hecho a través de la legislatura es una especie de ley enmienda, porque digamos esta regla debió fijar, la convención constituyente debió fijar qué hacer en este caso. Como no se fijó, se lo hizo a través de una ley enmienda, donde dice que se eligen los concejales, donde los primeros cocientes, que son los que se eligen normalmente por el sistema 2, como se hace siempre en Salta, serán los que duren 4 años y se completarán por 2 años el resto de los concejales para que la integración sea total. Vamos a un ejemplo más fácil. Exacto, pongamos ejemplo para que lo puedan entender de manera más clarita la audiencia, ¿sí? Bien, por ejemplo, la ciudad de Salta, que es el que más concejales tiene, son sí, 21. Son 21. Entonces, se eligen los primeros que resulten del sistema 2, ¿no es cierto? Que es el sistema que elegimos nosotros en Salta de hace 60 años. Sí. El sistema 2 se elige los 10 concejales que corresponderían a la mitad o casi la mitad, que van a durar 4 años. Bien. Pero, como son 21, la integración debe ser total, o sea, no puede haber un consejo de 10 concejales por 2 años hasta que se sumen los otros 11 en el 25, y ahí ya empieza a funcionar. No, se hace excepcionalmente por única vez, en la misma elección, los primeros 10 conscientes van a durar 4 años, y los segundos, o mejor dicho, del cociente 11 al 21,
van a durar 2 años para completar bien, al Consejo Deliberante. perfecto. Paremos ahí, doctor Ávila, para que se lo comprenda bien. O sea que quienes van a decidir en definitiva quiénes van a ser concejales por 4 años y por 2 es el propio elector. Exactamente. De acuerdo a lo que acabas de explicar del sistema DON, quienes resulten más votados, que obviamente es una composición mixta que se va a dar seguramente, los más votados serán por 4 años, los menos votados por 2. O sea que nada queda supeditado a ninguna cosa ajena a la voluntad ciudadana. Exactamente. El sistema DON tiene una característica particular que es por eso que dura, no solamente dura, lleva años siendo elegido por no solamente nuestra ciudad, nuestro país, sino además muchísimos países del mundo, que tiene que ver con que es el sistema que garantiza la mayor cantidad de minorías. Por ejemplo, como cada lista divide, ¿no es cierto?, los votos por la cantidad de bancas. Entonces, una lista que sacó, vamos a hacer números redondos, 100 votos divide por 1, 100 por 2, 50, por 3, 33. La que sigue 80 divide 80, después 40 y así sucesivamente. Claro. Entonces, y se eligen los primeros cocientes. Entonces, en esa división el primer cociente sería 100, el segundo va a ser 80, pero después el tercero ya no es el segundo del primero, sino va a ser el sexto, el séptimo. O sea, eso permitiría, no sé si me siguen en el ejemplo, pero eso permitiría que la mayor cantidad de minorías esté representada. Y vemos el ejemplo del Consejo Deliberante de Salta otra vez, utilizando, insisto, solo como ejemplo, en el certificado electoral del año 21, la última minoría que sacó 5,6, porque en Salta para hacer electo necesita sacar mínimo 5 puntos, que es el piso o el umbral. La última minoría, que fue en este caso la UCR, que sacó 5,6, estaría dentro de los 10 primeros cocientes de ese sistema que estamos hablando. Por ende, no solamente estarían representadas todas las fuerzas, sino también se representaría las minorías, que son las que, bueno, muchas veces, por ahí cuando uno dice, no, esto solamente entran los más votados, no solamente eso, sino además las minorías. Obviamente que el que salga primero no va a poder meter meter a 1 o 2, pero la minoría va a estar presente. Eso es tan importante, y por eso es que este sistema resulta ser el mejor o el que más se elige en el mundo. Claro, pues no sé si decirle mejor, porque vos sabés mejor que yo, Martín, que nunca podéis satisfacer a todo, pero al menos por la explicación que vos estás dando, tiene mucho de racional, y también por como acabas de decir, lo creo yo, al menos yo creo que vos también lo entendés así, el sistema de representación en los ámbitos parlamentarios, si más genuino, si tiene un abanico más amplio de representación, y en este caso está muy bueno que las minorías no se sientan discriminadas con esto, sino que por el contrario, este sistema le garantiza que van a poder estar representados. Claro, por supuesto que, como vos decís, obviamente que habrá el que salga onceavo, obviamente que va a estar conforme, y los primeros 10 van a durar 4 y van a estar contentos. Bueno, por supuesto que va a ser difícil conformar a todos, pero me parece que este sistema elegido por la legislatura de Salta es lo más sano. En referencia a otros ejemplos, vos hablabas del sorteo. Es verdad, el sorteo en su momento se utilizó, pero era una Salta casi, me animo a decir, casi bipartidista, había 3, 4 fuerzas. No, claro, había 2, 3, contá con el Partido Comunista. Bueno, vos sos muy joven, doctor, pero yo recuerdo que lo que era el peronismo, la Unión Cívica Radical, y más, en el 83 el Partido Renovador no existía. Es decir, era una época donde obviamente que bueno, no era una locura hacer un sorteo porque bueno, eran falsas muy casi igualitarias, eran, como te decía, casi bipartidistas, y además porque no había hay muchísimas normas nuevas de representación de la minoría,
de la paridad que rige en Salta hace tiempo, hace unos años. Entonces me parece que todos estos logros que se han obtenido en estos últimos años, someterlos a sorteo sería perder, ¿no?, estos logros o postergarlos por una elección, que no me parecería lo correcto. Además hay un principio dentro de, por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 4, que es un tratado internacional que existe en Argentina, en el artículo 4 establece el principio de la no regresividad, es decir, las cosas que se hayan logrado para bien, o sea, los nuevos derechos, no debemos retroceder por ningún tipo de cuestiones ni presupuestarias, o en este caso excepcional. Entonces me parece que si nosotros tenemos leyes que garantizan la minoría, que garantizan la paridad, no tendríamos por qué retroceder a un viejo sistema como en el caso del sorteo, al menos en mi opinión, ¿no? Me parece correcto, lo comparto plenamente. Fíjate vos que esa era la gran incógnita que estaba abierta con respecto a este tema. Por eso no nos equivocamos recurriendo a vos, porque esta es la explicación que a mí me la pedían, te digo, todo el fin de semana, con cada uno que me encontré, me dice, che, ¿cómo es esto? Y digo, pará, tené paciencia, yo también lo voy a tener. El lunes, le digo, lo convocamos al doctor Martín Ávila, que es el que sabe, que nos dé una explicación de cómo va a ser este tema. Lo acabas de dejar muy pero muy claro, así que bueno, ya sabemos cómo va a ser en este caso la representación. Ahora, siguiendo con el tema de los concejales, lo que decías al comienzo, en los consejos deliberantes de 3, 5 y 7 concejales, los ediles tienen mandato por 4 años, igual que el intendente. Ahora, esto es una pregunta de contenido. ¿Ah? Los de 3 y 5 van a ser elegidos la totalidad. La totalidad. En los de 7 y más se elige la mitad. Ah, los de 7, o sea, 3 y 5, 3 y 5, perdón, 3 y 5. Ahí está. Ahora, Martín, en eso, la pregunta que seguramente surgirá después, ¿no se corre el riesgo de que, suponete, un consejo deliberante de 3 y el intendente, hablando como se dice habitualmente en la jerga política, no haya un entongue entre el titular del Ejecutivo y los concejales y le hagan pito catalán a los vecinos? Bueno, era un riesgo que debían tomar los convencionales cuando decidieron esto de que solamente se renueve por mitad solo los de 7 y más. Entonces, al darle la totalidad a los 3 y 5 se va a correr ese riesgo por un lado. Y por otro lado, supongo que también quedará claro de que en muchos casos se daban casos de los consejos, de los concejales, que al durar tan poco, 2 años, el primer proyecto que presentaban era destituirlo de intendente, entonces se pasaban estos 2 años promocionando su proyecto de destitución para poder ser renombrado o conocido en el municipio, para poder renovar, o el famoso problema de los presidentes que como son mayorías efímeras, entonces en una semana 2 se juntan y a la semana siguiente se pelean, entonces obviamente cambian el presidente. O sea, se daban esas situaciones que bueno, obviamente había que correr el riesgo. La convención consideró que lo mejor era eso, ¿no? Exacto. Bueno, también de alguna manera creo yo que esto lo tiene que comprometer más a los organismos de control, para que tenga un control más severo, no sé si severo, pero un poco más efectivo, digamos, con aquellos municipios que estén en estas condiciones, porque como se dijo siempre, ¿no? Todos son honestos, pero si lo controlamos mejor, se me ocurre. No, sin duda. Mirá, uno de los temas fundamentales son justamente en los municipios en la presentación, no solo del presupuesto. Hay municipios que todavía, por suerte, son los menos últimamente, pero hay municipios que todavía siguen funcionando sin presentar el presupuesto, por ejemplo, sí, o que debe presentárselo el año anterior en tiempo y forma, y que además después lo tienen que venir al año posterior. Que es, digamos, mostrar el plan de gobierno un año antes de empezarlo y luego
rendir cuentas de cómo se gastó los ingresos de ese municipio el año siguiente, que eso no solamente debe presentarse ante el Consejo Deliberante, sino también ante la auditoría de la provincia de Salta. Entonces, me parece fundamental que en ese sentido sean estrictos, ¿no es cierto?, tanto con la presentación del presupuesto en tiempo y forma como la rendición. Eso hace a que el gobierno sea feliz, a que el gobierno pueda trabajar conjuntamente con el Consejo Deliberante, que en definitiva eso es lo que se busca. Recordemos, Daniel, que hace un tiempo atrás, en el año 86, los concejales eran elegidos por el pueblo y el intendente era un delegado del gobernador, no lo elegía el pueblo popular. Entonces había que igualarlos, entonces porque obviamente tenía mayor legitimación en el lugar el concejal, que era elegido, que es un intendente que te mandaban del Gramur o de la Casa de Gobierno. Claro. Entonces, al ser elegidos por el pueblo, bueno, se igualó, pero hubo una diferencia, que al durar solo 2 años el mandato de concejal, nuevamente lo pusimos debajo del intendente. Ahora, igualarlo otra vez, darle otra vez esos 4 años, permitiría, esa es la apuesta, a que ambos órganos de gobierno tengan el mismo peso y legitimidad y puedan trabajar conjuntamente. Eso es lo que se busca para que los gobiernos municipales puedan mejorar los que estén mejorando y los que no estén tan bien que puedan hacerlo, ¿no? Exacto. Yo recuerdo a modo de anécdota que en esa época, cuando los intendentes los designaba el gobernador, no digamos quién era el gobernador, pero había algún gobernador que tenía algún amigo que iba y lo encontraba en la calle y le decía: che, hermano, estoy sin laburo. Y le decía: ¿no tenés laburo? No, bueno, andá de intendente a tal lado. Yo lo escuché, lo vi, pasó, y lo mandaba de intendente al amigo, y el amigo ni conocía el lugar donde se iba a hacer cargo, ¿no? Otras épocas, por supuesto, ¿no? Claro, y una locura porque, bueno, generaba esto, ¿no? De que venía un extraño a un municipio donde había legisladores elegidos por el pueblo, entonces obviamente que no, mucho margen de maniobra de gobierno no tenía, y cuando por fin se lo elige por voto popular, se le da 4 al intendente y 2 a los concejales. Entonces ahí hacemos el breve, ahora lo levantamos al intendente y lo bajábamos a los concejales. Bueno, ahora por fin van a tener 4 los 2. Entonces, la apuesta es eso, de que institucionalmente se pueda hacer un trabajo a largo plazo, ya, a diferencia de los concejales que trabajaban un año y el otro año se pasaban de campaña. Claro. Ahora tienen 4, ojalá puedan hacer del gobierno municipal un gobierno que en definitiva el ciudadano espera, que esto se hace a favor del ciudadano. Claro, que le dé respuesta a los vecinos, que para eso lo eligen, ¿no? Y lo tienen en mano. Efectivamente. Lo ha sido muy clarito. Te paso rápidamente al tema político. Yo le contaba a la audiencia, estamos hablando con el doctor Martín Ávila, especialista en todo lo que es el régimen municipal, y nos aclaró todo este tema de los concejales, pero vamos a la política. Dirigente de Memoria y Movilización. ¿Qué va a ser tu partido, Martín, ahora ya con la fecha de las elecciones? ¿Se van a sumar, van a integrar un frente como lo hicieron en la última elección? Contanos cómo viene la mano con ese tema. Sí, por supuesto. Obviamente que cuando sale el decreto, obviamente que ahí empieza, ¿no es cierto?, a ejecutarse el cronograma electoral. Claro. Que eso implica que todos los partidos deban tomar posiciones. ¿Para qué? Para que el próximo 16 de marzo se firmen las alianzas, 16 de marzo del 2023, y el 26 de marzo presentar listas de candidatos. Tiene que ver con que la nueva fecha del 16 de mayo, 14 de mayo, 14 de mayo. Rectifico todo, es 14 de marzo, es la firma de alianza. El día de mi cumpleaños, qué bueno. Mirá, 14 de marzo, muy bien. Y el 24 de marzo entonces sería la presentación de lista. Bien. Esto genera de que para que todos los partidos políticos que lleguen al 14 de marzo puedan tener definido, ¿no es cierto?, no solamente el lugar donde van a participar de esta alianza, sino ir definiendo o proponiendo candidaturas. Nosotros, bueno,
En el caso particular, bueno, dicha esta introducción, en el caso particular venimos ya trabajando y hablando para apoyar, ¿no es cierto?, la reelección del gobernador Sáenz, porque creemos de que, bueno, quienes han armado un proyecto, ¿no es cierto?, de ciudad, de provincia, donde hay muchísimas cosas que todavía están pendientes, que creo que lo vemos en buen camino, lo vemos gestionando muchísimo por la provincia. Entonces me parece que hoy Salta necesita eso. Hemos pasado años muy complicados, el 2020, también el 2021, entonces me parece que necesitamos hoy un tipo como él, que es un hombre sencillo pero muy trabajador, que ha gestionado un montón de cosas por Salta y que lo va a seguir haciendo, no tengo ninguna duda. Entonces me parece que queremos apuntar a eso, queremos apoyarlo, y obviamente, bueno, tendremos que luego sentar, ¿viste?, para poder diagramar este plan, esta estrategia electoral. Habrán muchísimos matices que hay que definirlos, pero bueno, lo esencial es eso, ¿no? Exacto. De acuerdo a charlas informales con algunos dirigentes que comparten, por supuesto, forman parte del espacio político que lidera Sáenz, así como ustedes, me decían que en principio que lo tienen que debatir, pero decían la idea sería de armar dos frentes más o menos como fueron en la elección pasada. Uno como era como era la gente. Uno era, claro, Unidos por Salta y Gana Salta. Y Gana Salta, exacto, ahí está, me olvidé. Unidos por Salta fue un frente y Gana Salta el otro, y me decían, en uno vamos la centro izquierda, y entre comillas, y en la otra la centro derecha. Esa será la idea, me decían que lo están conversando, pero ¿cuál es la idea en el caso de ustedes, Martín? Vos sabés que yo, no he tenido acceso a ese borrador o a esa propuesta, no tengo los detalles de esa propuesta. Yo noto alguna diferencia con el año 21 a lo que va a ser el 23. En el 21 hubo dos frentes, pero porque había dos senadores diferentes. En el caso de Gana Salta, el senador era Posada, y en el caso de Unidos por Salta era Durán. Entonces, bueno, sí, fueron dos frentes oficialistas, pero cada uno llevaba sus propios senadores, sus propios diputados y sus propios concejales. En el caso del 2023, al sí coincidir en todo en el mismo gobernador, me parece que va a tener que ser una ingeniería muy especial, ¿no?, para poder lograr jurídicamente que así sea, porque yo decía el otro día, si una persona puede ser candidato a gobernador de dos frentes, también van a querer ser diputados de dos frentes, concejales de dos frentes. O sea, ¿cómo fijar esas reglas? Yo la verdad que no he tenido acceso a esa ingeniería electoral. Seguramente en algún momento, cuando podamos sentarnos con quienes propongan esta idea, podremos debatir y acercar nuestra idea. Yo en un principio no lo veo tan fácil, pero bueno, si hay una idea, está bueno que la compartamos para que cada uno pueda dar su opinión. Exacto. Está claro que esto fue una charla informal, no es que me decían que eso estaba constituido, sino que era la idea de empezar a charlar sobre esas bases, ¿no? Claro, sí, yo escuché lo mismo, me preguntaron los otro día lo mismo. Yo insisto, en un principio veo que, bueno, no es tan fácil la ingeniería jurídica para presentar la intención electoral, pero de todas maneras, no quiero cerrarme ni en sí ni no, sino esperar a poder tener ese borrador para dar una opinión mucho más claro, más con base más sólida, ¿no? Ahora base a algo, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, lo importante, insisto, es esto, ¿no?, de que ambos frentes coincidan en la persona del gobernador, que en definitiva es lo que debe priorizarse para armar esta ingeniería electoral. No, claro, aparte lo dijo el propio Sáenz, lo que quieran estar tienen que estar. En el gobernador está todo clarito. ¿Y qué pasa con la intendencia por la capital, de la capital, Martín? Porque hasta ahora, como yo decía en mi columna política de ayer, hasta ahora se sabe de dos, al menos de forma concreta, que buscarán la intendencia. Una, la doctora Romero, que buscará la reelección, y el otro fue el anuncio que hizo el actual ministro
de Seguridad y Justicia, el doctor Abel Cornejo. Después se sabe de algunos otros nombres, algunas pintadas callejeras, como yo digo en la columna, pero nada más. ¿Y cuál es la idea de ustedes? ¿Tienen un candidato definido o alguno de los que están dispuestos a acompañarlo? Tengo nosotros pensamos que, al no haber paso, es decir, al no haber una eliminación interna o de alguna instancia previa a una elección general que pueda eliminar a uno o más contrincantes dentro del mismo espacio, ir con varios candidatos a intendente me parecería muy arriesgado, porque pondría en riesgo la ciudad capital, que en definitiva es la intendencia más importante de la provincia. Por lo cual, por supuesto que enhorabuena a todas las candidaturas, como vos decís, que hay muchísimos, pero me parece que debería unificarse, creo yo, insisto, en mi claro, posición, es tu mirada, es tu opinión, sí, sí. Mi mirada me parece que sería muy importante que haya una sola persona que encabece o que sea candidato de la intendencia, porque, a ver, cuando vos pones varios candidatos, dividís el voto para abajo, entonces, no, claro, todos los votos, insisto, estoy haciendo una especulación en base a supuestos, porque no está nada definido, una especulación. Si vos presentás más de un candidato a intendente, todos los votos que se logre obtener el frente va a dividir para abajo entre 2, 3, 4, no sé cuántos serán. Entonces eso pondría en riesgo de que un candidato o una candidata que salga por otro frente, que sea candidato o candidata única, pueda ganar la elección con pocos puntos por el solo hecho de que el oficialismo está dividiendo los votos. Entonces, por un lado, creo que cada uno de los que presenta o intenta ser intendente, bueno, tiene todo el derecho de presentarse o en el caso o de renovar en el caso de la intendenta, porque tengo un gran respeto, al igual que el doctor Conejo, que tengo un gran aprecio por él, pero me parece que hay que tratar de que sea una sola persona, porque al haber muchos candidatos a intendente, eso podría generar una división de votos que haga ganar a otro frente. Se atomiza el espacio. ¿Sí? Se atomiza para abajo. Exacto. Eso generaría un gran problema, porque insisto, la cantidad de votos que vos obtengas vas a dividirla entre 3, entre 4, entre 5, no sé cuántos serán los que se presenten, sí. Y eso permitiría que algún otro frente con 20, 25 puntos gane la ciudad de Salta. Entonces sería un gran riesgo que creo yo, en mi humilde opinión, no deberíamos correr. Exactamente. Martín, como siempre, ha sido un gusto charlar con vos. Te agradezco por esta explicación tan clarita, para eso la idea era convocarte, para que nos explique. Muchos de los que me preguntaban estaban escuchando, esperando que charle con nosotros. Nos explicaste cómo es este tema de los cargos de concejales por 2 y 4 años, y nos diste todo lo que tiene que ver con el panorama político, Así que, bueno, vamos a esperar entonces con mucha expectativa esta actualización, como se dice, de lo que es tu libro tan importante, que lo recomiendo, un libro muy, muy bien tratado, todo lo que es el tema municipal, el régimen municipal, que muy pocos saben. Estoy cansado de escuchar lo que hablan de oído. Así que en el caso tuyo son verdaderos estudios, así que reitero la invitación para cuando quieras. Ofrecemos el espacio de 7 p.m. para que vengas, lo presentes acá y le des todas las explicaciones necesarias, le cuentes de qué se trata este libro, que no solo los políticos, sino los vecinos, ¿no? También deberíamos conocer. Así que, como siempre, muchas gracias, doctor Ávila, te mando un fuerte abrazo, mi amigo. Gracias, querido Daniel, y por supuesto que tomo la invitación, y en noviembre estaremos coordinándolo, porque va a ser un honor estar aquí. Por supuesto que sí, la producción estará en contacto contigo. Abrazo, Martín, gracias. Un gran abrazo, buenas noches. Chao.